Pues eso me pregunto yo. Pues realmente me lo planteé como libro de cuentos y al final, lo mismo que me estás diciendo tú, me lo han dicho muchas personas, que podía haber sido una novela, porque es verdad que bueno, van fluctuando voz de niña, voz de mujer más joven, voz de mujer madura, hasta llegar incluso a la voz de una madre, ¿no? Ya con años. Pero pues no, sencillamente es que no me lo planteé, fui escribiendo cuentos sueltos probablemente por eso. Pero podía haber sido una novela corta, sí. Pero tú tenías claro hacia dónde querías ir. Es decir, aquí lo que estás contando, más o menos, en el malestar de la felicidad, que no hacemos ningún spoiler porque tiene mucho más que ver con el tono de lo que hay detrás de las cosas. Lo primero que llama la atención es el nombre, el malestar de la felicidad, a qué se refiere, y ya conforme va el lector adentrándose, ya va descubriendo esto lo que hay detrás de la aparente fachada de esa teórica felicidad. Exactamente, ahí quiero llegar, esa es la palabra clave. Y además creo que, yo siempre comento que para hablar de felicidad tendríamos que saber incluir no todo lo bello y todo lo bueno, tendríamos que incluir todo, también los momentos de dolor, porque si no, no existe, sería una cosa ficticia y no es la vida real. Y en mis personajes, si ya lo has leído, pues son personajes sacados de la vida, vamos, sacados, son de ficción, pero es la vida real lo que yo intento escribir, ¿no? O en lo que intento reflejar, ¿no? Me interesa lo femenino, soy mujer y luego, ¿por qué no decir? También hemos estado un poquito olvidadas, entonces, bueno, eso tampoco, no me olvido de eso cuando escribo. La voz de hombre, pues algunas veces le toca un plano quizás más secundario, a veces un plano un poquito más difícil. También a las mujeres que hay ahí les toca vivir experiencias un poco duras. Mi nombre es Jane Austen, o a las hermanas Bronte, en mí han tenido, por mi formación y también porque, bueno, también las leí de joven. Mi madre, por ejemplo, me dio a leer Cumbres borrascosas con 15 años, de una de las Bronte. Entonces, y luego por mi formación yo he leído mucho, de hecho la hemos tenido que leer y trabajar. En mí tiene mucho peso la literatura del siglo XIX inglesa, aparte de que me apasiona, no solamente también Oscar Wilde, en fin, bueno. Y todo esa época victoriana, ¿no? Ese peso también, cómo se retrata en esas novelas cuando las leen, ¿no? Hombre, me gusta que me digas eso, que puede reflejar. Sí intento que sean personajes de la vida cotidiana. En este del malestar de la felicidad se queda mucho dentro del ámbito familiar. La raíz de la memoria salía un poco, pero es verdad que mis trabajos tienen mucho que ver con el ámbito familiar y la vida cotidiana. No, las heroínas, por decirlo de algún modo, o los héroes, si existen ahí, son los ciudadanos de a pie, somos todos nosotros. Bueno, yo soy de pueblo, aunque vivo en una ciudad, pero yo soy de pueblo y el mundo rural, yo creo que ese sí creo que hay que reivindicarlo, esa vuelta a lo rural, ¿no? Quizá también esa pérdida, que es lo que tú bien has dicho, ¿no? Has comentado que, bueno, nos estamos cargando mucho, pero sí tiene mucho peso, claro que tiene mucho peso, porque yo he vivido muy cerca de ese mundo y todo, ya sabes que nuestras vivencias y todo, al fin y al cabo, cuando escribimos algo, a mí, por ejemplo, los espacios me gusta, si me tienen que decir qué es lo biográfico, pues quizá fotografío mucho los espacios en los que he vivido, lo que a nivel, digo, espacios, no la vida que yo pueda, como de los personajes. Pero sí me gusta retratar espacios que conozca. Por ejemplo, la raíz de la memoria, pues hay una casa azul, hay una jacaranda, pues que pueden ser una plaza de Cádiz perfectamente, o puede ser la plaza de la Merced, que tenemos, o una casa azul, una jacaranda. Siempre es verdad que entrelazo, necesito volver, yo creo, también a lo rural y a la naturaleza. Mi padre la tuvo, claro que sí, pero mi madre más, ya sabes que las madres, o al menos nuestra generación o mi generación, han tenido mucho peso las madres, como estar en la casa, de educadoras, ¿no? Mi madre ha sido siempre muy buena contadora de historias y sigue con 90 años contando
es de lo único que se acuerda, de algunos cuentos. Y a nosotros siempre nos ha contado cuentos, es muy buena, ha sido muy buena cuentista. De hecho, iba por algunos colegios a contar cuentos a los niños. Entonces a nosotros nos ha contado cuentos desde que éramos pequeñitas, incluso nos decía que acabáramos el final. O sea, que hiciésemos el final, ella nos contaba la mitad del cuento, porque a veces era súper repetido, pero que inventábamos finales distintos. Y eso ha tenido mucho peso. Esa tradición oral, en mi forma de escribir, ha tenido mucho peso. Aparte, las lecturas que yo pueda llevar, ¿no? El bagaje, ya sabes tú, de lecturas que tengamos cuando escribimos, pero la tradición oral en mí tiene mucho peso. Y creo, siempre lo digo, que no dejen de contar cuentos las mamás, las abuelas a los niños, porque que no se pierda esa tradición oral, porque la creo importantísima. Yo conocí lo que era un bibliobús, porque yo estuve viviendo en un pueblo pequeño de aquí de la Sarquía hasta los 8 años. Y yo conocí la etapa esa del bibliobús cuando llegaba al pueblo, y mi madre sí nos llevaba, nos acercaba el primer día, después nos íbamos mi hermana y yo, que nos volvíamos locas cuando llegaba el bibliobús, eso era maravilloso. Mi madre siempre nos acercó a la lectura, siempre, siempre, y sin darse cuenta, porque ella nunca escribió, sin darse cuenta la escritura. Porque claro, si nos hacía cambiar los finales, ya nos estaba haciendo escribir. Los cuentos de mi madre eran terroríficos, es decir, eran cuentos siempre de ogros, de horrorosos. Y ella que también añadía con esos ojos verdes que se tragaban. Y la verdad es que yo creo que ella misma, claro, como repetía el cuento, había veces que nosotros hacíamos como querer adelantar el final y ella decía, pues venga, ¿qué final? Vamos a darle otro final distinto. Y entonces ella contaba la mitad y nosotros inventábamos la otra mitad. Fue mi madre, vamos, pero de eso y de leernos cuentos también. O sea, yo me acuerdo de la librería Denis. Nosotros siempre que veníamos a Málaga, lo último era siempre pasar por Denis, que estaban los cuentos colgados con pinzas. Los cuentos de Ferrandis que estaban... Exactamente. Así nos mantenía la mañana entera, pues como distraídas, porque ahora hasta el final. El final siempre era el premio. Y era un premio, porque era llegar allí y alucinar, ¿no? Nos gustaba muchísimo y siempre llevábamos un cuento, siempre un libro. Y bueno, mi padre, yo recuerdo también que a su modo también nos hacía un poco, porque él siempre, si le pedías dinero, ¿para qué? Si decías para unos zapatos, decía, no tienes ahorros. Si decías para los libros, los tenías rápido, no tenía problema. Pero ya sabía que otras cosas teníamos que comprárnoslas con nuestros ahorros. Así que uno y otro creo que influyeron a su forma, ¿no? Y cada uno en su manera. Pero la contadora de historias era mi madre. Yo nací aquí, pero viví en Arenas hasta los 8 años. Después estuve aquí en Málaga interna, de esa edad hasta los 14, y con 14 me fui a Torre del Mar. Mis padres también se mudaron cuando yo tenía pues precisamente esos 13 años hacia Torre del Mar. Y allí he pasado mi adolescencia. ¿De dónde soy? Un poquito de todos los sitios, porque vivo en Cádiz y llevo 34 años en Cádiz. Vuelvo a mi Málaga y, ¿qué quieres que te diga? Aquí tengo todos y en Torre del Mar allí pues primero hice el bachillerato en Torre del Mar, que Max Au ya decía que ese es de donde se hace el bachillerato. Entonces se supone que yo soy de allí, pero mi infancia la viví en Arenas, una infancia feliz y hermosísima. En Torre del Mar hice el bachillerato, me enamoré, me casé, tuve a mi hijo y ahora está mi padre allí, que ya para siempre está en Torre del Mar, así que yo siempre vuelvo. Y quiero volver. Aunque Cádiz, creo que he tenido una gran suerte con los 2 hombres de mi vida, o con los hombres de mi vida, pero hoy por hoy mi padre ya no vive, mi hijo y mi marido son mis 2 muletas. Tengo 2 grandes hombres, aunque en mis cuentos no sé qué pasa. Sí, tengo momentos, porque eso, tú sabes ya que la felicidad, ¿dónde está, no? Pero sí es verdad que no los cambiaría. Bueno, a mi hijo lo tuve, ¿no? Pero a mi marido o a mi pareja, volvería a estar con él, o sea que eso lo tengo muy claro. Pues mira, Héctor, yo escribir, si te digo la verdad, yo nunca me propuse, no digo como otros compañeros y compañeras que tengo, yo quise ser escritora desde que era pequeña, yo no. Yo quería ser bailarina y quería ser del mundo, se ve que bailarina, me gustaba cantar y bailar.
Y de hecho empecé así en el colegio, pero luego no pude, yo he tenido problemas de salud y no pude, o quizás, y también me gustaba la enseñanza. Y entonces, bueno, nunca me propuse, nunca pensaba, sin embargo escribía, siempre escribía, porque desde que escribir lo que ya te he dicho de mi madre, de escribir cartas, yo el género epistolar, es que estaba a diario, desde que era pequeña en el colegio, yo escribía a mi madre cartas, que luego no echaba, las tengo guardadas. Y siempre a mí me ha encantado escribir cartas y sigo escribiendo. He hecho diarios, sigo escribiendo diarios a mano. Pero nunca pensé, ay, quiero ser escritora, ay, quiero ser... No, 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 no. Sin embargo, me gustaba escribir. Y fue un día que vi, saliendo de unas clases de italiano en la facultad allí en Cádiz, vi un taller de María Alcantarilla en este caso, en 2016 creo que era, y ponían a taller autobiográfico o taller o de biografía creo que era. Lo vi y siempre iba corriendo ese día, iba más despacio, le hice una fotografía y luego mi marido por otro lado también lo vio y como sabía que me gustaba, pues me enganché. Me enganché a ese taller que hice escribir la biografía de mi madre, que la tengo pendiente porque me gustaría reescribirla, porque se quedó en una edición muy limitada que hizo la UCA, en fin, que ahora cuando la leo no sé, la tendría que volver a escribir, ¿no? Y bueno, ya ahí me enganché y dejé, incluso yo quise llevar italiano y quise llevar las clases y dije, bueno, voy hora y media a un sitio y al final pudo más la escritura que italiano. Yo sigo escribiendo diario. Qué bueno. Aunque sean 3 líneas, pero normalmente sigo escribiendo algo, lo que hago, sí, vamos, que los tengo. De hecho yo me acuerdo cuando me fui, tengo cosas que algunas veces las releo y digo, madre mía, me río, otras veces digo, ¿cómo he escrito yo esto? Otras veces digo, qué pato echado, o qué bueno, no lo sé. Pero cuando en mi carrera, con 18 años, me acuerdo que me fui, pues eso, los viajes que tienes que hacer, cuando me iba a Londres, yo tengo los diarios todas las noches de todo lo que iba sintiendo y es muy bonito. Tengo cosas muy bonitas escritas a mano, no por lo hermoso, bien escrito, sino por todo lo que cuentan. Y las puede leer también mi hijo, las puede leer, a veces las he compartido con ellos y nos reímos mucho, en otros momentos no nos reímos tanto. Siempre me gustó, y es verdad, si había algún evento, cualquier tontería, siempre, en fin, siempre escribía algo y leía algo, las cosas estas que nos pasan a la gente que nos gusta escribir. A mí me gusta escribir siempre, pero es verdad que no pensaba nunca ni en publicar ni nada. Quizá al haber asistido al taller, que María también me animó, pues fue lo que me hizo ya despegar, pero no me lo propuse, ya te digo, bailarina frustrada, totalmente. A mí me cuesta trabajo aceptar la palabra escritora. Para mí la palabra escritora ha sido siempre palabras mayores. Y yo siempre me he dicho autora. Vamos, no voy a rechazar quien me llame escritora. Sí es verdad que no me leo muy bien. No me trato muy bien, no. Me leo, me releo, me corrijo, digo esto como lo he escrito otra vez. No, hay gente que dice, lo paso muy bien. Yo no lo paso tan bien. No lo paso tan bien. No creo que... Creo que también hay que tener un respeto. Es muy importante ese respeto por el lector. Y a mí me preocupa. Me preocupa como lectora y como persona y sobre todo como mujer que le gusta leer. Y creo que los que escribimos tenemos que tener un respeto profundo hacia la persona que luego nos va a leer. Entonces, llamarte escritora así ya de repente, bueno, todo tiene un proceso, un aprendizaje. Yo siempre digo que estoy aprendiendo. Y con eso, pues, creo que soy justa porque es lo que es. Porque seguiré aprendiendo y que no deje nunca de aprender, pues entonces ya, qué aburrimiento, ¿no? Yo debo reconocer que el feedback es bueno y te anima. Y claro, estoy muy agradecida a toda la gente que me lee porque el feedback es bastante bueno de lo que llevo escrito. No sé si seguiría escribiendo, yo creo que seguiría escribiendo, siempre. Porque tampoco cuando me pongo a escribir, tampoco pienso cuando escribo realmente al principio yo no pienso en la persona que me va a leer una vez ya, cuando ya tengo el manuscrito o cuando si me releo, ya sí. Pero el primer vómito, como se suele decir,
ay, creo que no se piensa tanto en la persona que va a leerlo, ¿no? Pero la verdad es que el feedback sí es bueno, tengo que reconocerlo y estoy muy agradecida a todos mis lectores y también estoy agradecida a Ediciones del Genal porque también me trata bien, también me publica y bueno, hoy es difícil que te publiquen, eso es cierto. Otra cosa no puedo decir, habrá personas también, lectores, que habrá historias que les gusten más que otras, otras que con otras se sientan más identificadas. Pero normalmente es verdad que cuando tienes un acto hay personas, siempre te sorprende algo. Alguien que se siente más identificado por algo y se suelta y te lo dice y eso sí es emocionante y también te anima, ¿no?, a que sigas, ¿no? Yo he ido estos 2 últimos días a 2 clubes, uno en Ardales y otro en Ubrique, y todas eran mujeres, todas. Mujeres además, vamos, encantadoras, porque además tú has leído el libro y te están explicando, pues aquí me he visto, aquí me he visto, aquí me he visto, y dices tú, qué bien, ¿no? Pero es cierto, ningún hombre esta vez. Estas 2 últimas veces también han sido pueblos que, pues quizá la mujer esté en su casa y más tiempo y pues tenga más tiempo, entre comillas, no sé, para leer, o que se intente últimamente también, ver que necesita eso, ¿no?, que ya no le basta solamente con poner Telecinco. Eso a mí me llena de alegría, ¿no?, porque cuando una mujer está haciendo las tareas del hogar y está el día entero en el hogar y luego después pues lo que le interesa a lo mejor es estar descansando y no irse por las tardes a un club. Sin embargo, lo hacen con una ilusión tremenda y les alimenta. Y es muy bonito ver, vamos, lo que leen, las historias que te cuentan y leen, pero a grandes autores y además interesantes y unas conversaciones interesantísimas con ellos, unos debates interesantísimos. Y eso es para mí, bueno, eso es una alegría inmensa, porque claro, la mujer ha estado más supeditada al mundo del hogar, de estar más en su casa y menos fuera. Pues no me lo he propuesto, sí me lo han dicho, incluso el año pasado, cuando estuve en Madrid presentando La raíz de la memoria, me dejaron la dirección de alguien precisamente para haber contactado por eso de lo cinematográfico, por lo que has hablado de las imágenes, ¿no? Luego no contacté. Pero no me lo propongo. Sí es verdad que cuando escribo, aunque escribo todos los días, yo no escribo mucho, pero sí escribo, yo sí creo que tengo una escritura muy reflexiva. Eso sí lo hago. No me pongo a escribir ahí porque he visto, no. Si he visto algo, lo intento siempre relacionar con un sentimiento, una imagen y un sentimiento. Siempre me pasa, me sale así, o lo trabajo así, porque tampoco es que esté yo iluminada aquí, como yo creo que la gente que escribimos no nacemos ahí iluminados por el Espíritu Santo, no. Esto hay que currárselo, hay que leer mucho, hay mucha lectura detrás, aparte de la tradición oral, mucha lectura detrás, pero sí es cierto que esas imágenes, y yo siempre intento hacer ese paralelismo con cualquier situación que pueda encontrarme en la calle o por ejemplo, esta Alda, que es la protagonista de La raíz de la memoria, la pude ver desde la ventana de mi casa cada día cuando yo desayunaba. Y yo estaba creando un personaje y de pronto me encuentro a una persona que está con un pañuelo en la cabeza, que está desayunando, una chica joven monísima, con unos tacones monísima. Y yo esa mañana me había levantado que no me podía mover, quejándome. Y para mí fue como decirme, toma, plaf, una bofetada, decir, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿No estás viendo? Entonces eso a mí me lleva a escribir y a reflexionar. Sí, me gusta ese tipo de... También leo, bebo mucho de literatura, lo que es una literatura intimista. Aunque yo no haga poesía, a mí no me falta nunca un libro de poesía. Nunca.
Porque yo soy noctámbula y además duermo muy mal. Me despierto muchas veces. Pero leer un poema, que es algo corto, no me falta nunca un libro de poesía. Luego tú tienes a tus autores de cabecera, ¿no? Yo descubrí a Liz Pector, por ejemplo, y yo sí la recomiendo, porque es una escritura que me llena muchísimo y una lectura que me llena muchísimo. Jules Senard, Duras. Sí, me quedo con escritoras. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo el libro de Knox. Otro que cogí porque me gusta mucho releer, no solamente leer, releer. Y me he traído uno de Alda Merini, que es La loca de la puerta de al lado, que me la regaló mi hermana, y con ese libro no puedo seguir. No sé si esta mujer estaba brotada cuando lo escribió, ella tenía un problema psiquiátrico, tenía un problema grave, pero me está resultando muy difícil y la cojo, la dejo, pero quiero terminarlo porque es difícil, pero a la vez me atrae por otro lado y quiero acabarlo. Y así estoy, voy para atrás, para adelante, releo. Y bueno, de cuentos, siempre tengo cuentos a mano. Me traje el otro día, tenía los cuentos de Cristina Fernández Cubas, que me gusta mucho, y es una persona, una mujer, una gran mujer que también hay que leer aquí, por citar a gente de nuestro país, grandes cuentistas, ¿no? A mí me encanta Cristina Fernández Cubas. Esa habitación de Nona es una maravilla. Te podría decir tantas porque me gustan, vamos, me alimentan. Bueno, he leído muchos hombres y yo, por mi formación también, he tenido que leer muchos hombres. Me gusta mucho Wilde, me encanta Berger. He tenido, que me gusta mucho, Alegría, ¿cómo se llama? Javier Cercas me gusta mucho, pero también Vilas. Leo casi todo lo que sale de Manuel Vilas, casi todo, Ordesa, Alegría, el último lo tengo en casa que no lo he cogido, o los dos últimos, porque ahora mismo los títulos a veces se me van, pero sí leo, hombre. Además, Manuel Vilas me gusta muchísimo, muchísimo. Yo qué sé, Landero, Lluvia fina, por decirte algo. Sí, me respetan pero con mucho cariño, no respeto si no me quieren, y yo a ellos. Nosotros en la carrera teníamos que leerlo todo en inglés, todo, y hacer los exámenes en inglés. Pero si me preguntas por las traducciones, algunas traducciones tan regular solamente. Pasa que el mundo de la traducción es muy complicado, porque yo he hecho, no de literatura, ni me atrevería, pero traducción científica sí he hecho, del mundo de la arqueología sí he hecho mucha traducción. Y la traducción, tú tienes que ser emisor, pero el emisor que llegue, tener cuidado que tu, digamos, ese mensaje que el emisor quiere que llegue al receptor tiene que ser el mismo. Entonces, estar muy cerca de la persona que escribe, conocer muy bien la terminología, eso es muy difícil. Porque claro, si tú estás traduciendo a alguien que esté cerca de ti, eso sí, porque tienes una duda ante un modismo, por ejemplo, ¿no? Que los modismos es lo más difícil para nosotros a la hora cuando traducimos, ¿no? Enfrentarnos a un modismo, pues siempre tener al lado al autor, porque puede ser un horror. Traducir algo mal, tú puedes hacer un caos total, decir lo contrario. Entonces, es muy interesante, pero, por ejemplo, imagínate traducir a los clásicos cuando ya no están. Yo, no, desde luego, no lo haría. Yo prefiero, en todo caso, coger una edición sin notas cuando no está bien traducido. Pero también, menos mal que existen traductores, porque si no, imagínate quién podría leer a Faulkner, que antes no me salía y es uno de mis grandes y de cabecera. ¿Quién podría leer a Faulkner? Pues menos mal que están los traductores ahí. Y si alguna vez la traducción es peor, pues bueno, no pasa nada, en el sentido, al menos estamos pudiendo leer a un autor, a un grande, ¿no? Si es, por ejemplo, se me ocurre decir poesía, pues ya imagínate, Whitman, por ejemplo.
Yo, si tengo la opción de leerlo en inglés, lo leo en inglés primero. Si no, no pasa nada, pero claro que sí se nota, un poquito se nota, pero bueno, hay muy buenos traductores. Bueno, creo que es un libro abordable en cuanto a páginas, no es un tocho que diga. Luego son cuentos o relatos. Al ser relatos puedes coger, te da igual empezar por el principio, coger uno de en medio, el final. Luego creo que son relatos que son espejos de la vida cotidiana. No creo que nadie se asuste, sino todo lo contrario. Creo que mucha gente se puede sentir muy identificada con esa madre que está ahí, con esa hija cuidadora, con esa voz de una niña que probablemente hayan podido tener una experiencia agradable o desagradable. Y creo que eso, que en el mundo en el que vivimos hoy, trepidante de tanto estrés y tanto, le viene muy bien tener siempre un libro de relatos a mano. Porque no tienes que estar, la página tal, no, yo me leo un cuento, o ahí también hay microrelatos, o sea que son 10 líneas. Y bueno, eso, creo que con eso bastaría.